Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 22 de octubre y hoy continuamos con nuestro estudio en Salmo 119. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este salmo podemos aprender lo que es tu palabra para nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes en este tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la 10ª estrofa de este salmo, de Salmos 119, y esta estrofa está identificada con la 10ª letra del alfabeto hebreo, que es la letra Yud. Es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo. Y como vimos a través de los anteriores 9 devocionales de este salmo, el salmista escribe acerca de la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios. Y en esta ocasión nos va a mostrar a través de esta estrofa cómo a través de la palabra podemos gozarnos en el Señor. Y el pasaje que nos toca leer dice así, Salmos 119, del versículo 73 al versículo 80. Dice así, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Que tu bondad me consuele, conforme a lo que has prometido a tu siervo. Llegue a mí tu misericordia para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los arrogantes, porque con engaño me han agraviado, pero yo meditaré en tus preceptos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus mandamientos. Sea mi corazón íntegro en tus leyes, para que yo no sea avergonzado. En esta estrofa, el salmista, como decía, nos muestra que como hijos de Dios podemos gozarnos en todo tiempo por la fidelidad, por la bondad y por la misericordia de Dios. Y es interesante cómo el autor decide armar esta estrofa, porque relaciona el primer verso con el último, es decir, el versículo 73 con el 80. Luego, el segundo con el penúltimo, es decir, el 74 con el 79. El tercero con el antepenúltimo, el 75 con el 78. Y los del medio, que son el 76 y el 77. Y lo primero que dice el salmista, y reconoce en el versículo 73, que Dios fue quien lo creó. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Este gozo, el gozo que podemos tener en el Señor, comienza cuando entendemos que somos creación de Dios. Y al ser creación de Dios, Él debería gobernar nuestra vida. Por eso dice, hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. El plan de Dios desde el principio era que la humanidad esté aferrada a lo que Él tenía que decirnos. Lamentablemente, Adán y Eva escucharon la voz de Satanás y al comer del fruto prohibido, decidieron tomar las riendas de su vida en sus propias manos y dejaron de considerar lo que Dios tenía que decir para sus vidas. Y es así como vive toda la humanidad desde ese tiempo. Pero a través de su promesa, es decir, la promesa de la provisión de un Salvador, Dios obró en la vida del autor de este salmo y también en la vida de todos los hijos de Dios para que pudiésemos tener el deseo de aprender sus mandamientos. Y entonces, como dice el versículo 80,
el corazón del salmista sea íntegro en sus leyes, es decir, en las leyes de Dios, a fin de no ser avergonzado. Su deseo era ser guiado por la palabra del Señor para no ser avergonzado. Podía gozarse en el Señor confiando en la fidelidad de su Dios, porque sabía que en la palabra encontraría lo mejor para su vida. Saben, cuando entendemos y vivimos conforme a la palabra de Dios, de acuerdo con sus mandamientos, tenemos la seguridad de no ser avergonzados, de saber que estamos andando en obediencia a la voluntad de Dios. Y eso nos da gozo. Pero esto no solo era para el salmista, no solo era para él. Los versículos 74 y 79 hablan de cómo el Señor hizo provisión a través de otros que también temen a Dios. El versículo 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Y el 79 dice, vuélvanse a mí, los que te temen y conocen tus testimonios. Es hermoso ver que no solo nosotros, sino también otros tienen ese deseo de vivir bajo la autoridad de Dios. Cuando estamos con personas que tienen nuestro mismo interés de vivir conforme a la palabra, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Ver a hermanos que tienen el deseo de vivir de acuerdo con el Señor alegra nuestro corazón, y también alegra el corazón de los otros hijos de Dios ver que nosotros tenemos ese mismo deseo. Por eso el Señor nos ha puesto en una familia espiritual, para que podamos alentarnos, para que podamos gozarnos, también para que podamos tal vez animarnos y consolarnos. Es por eso que el Señor nos ha dado esa familia. Y por eso el salmista dice que las personas podían alegrarse porque él había puesto sus esperanzas en la palabra del Señor. Ahora, sin embargo, la vida del Hijo de Dios no está libre de aflicción. El versículo 75 dice que Jehová será justo en su trato con sus hijos. Es fácil que reconozcamos a Dios cuando Él está actuando en nosotros y reconocemos a Dios actuando en justicia. Hasta que esos justos juicios de los que está hablando el salmista nos alcanzan. Llega el momento en el que por los justos juicios de Dios nosotros somos afligidos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de el Señor y de su palabra. Aunque sufrimos por tomar malas decisiones, y dice, Señor, tú me has afligido. Aunque estamos sufriendo por tomar esas malas decisiones, por haber pecado, por fallarle al Señor, esa aflicción incluso es para nuestro bien. Cuando entendemos lo que la palabra del Señor dice, vamos a entender que Él es fiel a lo que ha dicho. Y vemos que con justa razón estamos siendo afligidos. ¿Saben? Calvino dijo que un rasgo de la verdadera piedad es ser menos duro con las fallas de otros que con las fallas de uno mismo. Muchas veces nosotros estamos viendo tal vez mucho las fallas de los demás y quisiéramos que ellos tengan castigo. Pero cuando nosotros somos los que fallamos, realmente no quisiéramos que pase nada. Y muchas veces le oramos al Señor para que quite de nosotros la aflicción, pese a que nosotros nos hemos metido en esa aflicción por nuestras propias malas decisiones. Ahora, si somos verdaderos hijos de Dios, que estamos considerando su palabra para cada uno de los aspectos de nuestra vida, vamos a estar pendientes y vamos a estar examinando nuestro corazón, vamos a estar examinando nuestra mente y también nuestro caminar.
Y cuando veamos que hemos salido de la voluntad del Señor, vamos a tener que aceptar la aflicción como algo que viene por el justo juicio de Dios. Ahora, dentro de esta misma justicia del Señor, en el versículo 78, podemos ver que el Señor también va a actuar en su justicia cuando nosotros recibimos un trato injusto en el que tal vez somos maltratados o calumniados. Muchas veces la aflicción va a llegar a nuestra vida no por nuestras malas decisiones, sino por las malas decisiones, por el pecado, es decir, por el accionar perverso de otros. Y tarde o temprano, en su fidelidad, el Señor va a actuar conforme a su palabra. Nuestro gozo debería estar en Él y lo que Él ha dicho. La fuente de esperanza en todo momento debe ser la palabra de Dios. En nuestra aflicción, sea que nosotros nos la hayamos ocasionado, o sea que otros la hayan ocasionado, nosotros podemos estar todavía gozosos sabiendo que el Señor va a cumplir su voluntad. Nos gozamos en el Señor porque Él está en control de todo y obra en nosotros porque nos está perfeccionando. Está haciendo su obra, incluso en esas situaciones de aflicción. Ahora, por último, en este salmo vemos que nos gozamos en el Señor porque, como dicen los versículos 76 y 77, la misericordia de Dios, es decir, su bondad, nos consuela. Tenemos un Señor misericordioso, un Señor bondadoso, que obra en nosotros. Y saben, Él nos consuela a través de su palabra. Como vimos en devocionales anteriores, estas promesas del Señor escritas en la palabra llenan nuestro corazón de alegría y también llenan nuestro corazón de consuelo. Cuando esa bondad del Señor, su misericordia, su compasión, viene a nosotros, o como dice el pasaje, nos llega, podemos entender que la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos da vida. A través de la palabra, primero escuchamos el Evangelio. Y en ese Evangelio escuchamos nuestra condición, esa condición de estar alejados del Señor. Ahora, por medio también de ella, escuchamos la provisión de salvación a través de nuestro Señor Jesús. Y a través de la misma palabra, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para recibir esa salvación. Y entonces, a través de esa palabra, somos llamados al arrepentimiento. Y es el Señor, a través de su Espíritu Santo, que va a poner convicción de pecado en nosotros para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Entonces, cuando el Señor está obrando en nosotros, su palabra se convierte en nuestro deleite, en nuestra delicia. Si somos hijos de Dios, nuestro más grande deseo tendría que ser conocer cada vez más y más de su palabra. ¿Para qué? Para saber cuál es la voluntad del Señor. Ahora, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde buscamos la alegría? ¿En qué se basa nuestro día a día? Saben, mientras estudiaba esta porción de la palabra, me ponía a pensar que muchas veces estamos buscando gozo en muchas otras cosas y no en el Señor y en su palabra. Creo que el llamado que nos hace esta porción de la palabra nos va a ayudar a ver dónde verdaderamente debería fundarse nuestro gozo. Y ese gozo debía fundarse en la fidelidad, en la bondad y en la misericordia de Dios. Y todo eso Él nos da a conocer a través de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver dónde encontrar ese gozo verdadero, Señor.
Te pedimos que tú nos ayudes a vivir centrados en tu palabra, que podamos escucharte cada día a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reenfocarnos y poder vivir en tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, es todo por hoy y como es viernes, nos vemos el día lunes con el tiempo devocional de la comunidad contigo. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana.